Buenas tardes. Quien tiene el gusto de hablar para ustedes, María Torres, participante de la Escuela de Derecho Cratec Charallá. En esta oportunidad, para la asignatura Derecho Procesal Penal 3, impartida por el abogado Jonathan Tovar, vamos a estar hablando un poco acerca de lo que son los procedimientos especiales en materia penal. Vemos que el Código Orgánico Procesal Penal establece 9 procedimientos especiales. Por procedimiento especial entendemos a aquel procedimiento o aquel método que se utiliza para acortar o suprimir algunas de las fases del proceso. Esto significa que esta supresión va a acortar los lapsos y los términos, ya que no es un procedimiento ordinario en todo el sentido de la palabra. Se van a presentar, por supuesto, variantes en el orden de las fases que contempla el procedimiento ordinario, como mencionamos anteriormente. En este sentido, pues muchas veces las personas que admiten los hechos, como veremos a continuación en la fase preliminar, pues pasan directamente a lo que es la fase de ejecución y así se acortan no solamente los lapsos, sino también que las fases se saltan de una fase a otra. Por procedimiento abreviado, su aplicación se encuentra establecida en el artículo 372 del Código Orgánico Procesal Penal. Este procedimiento es aplicable a los delitos flagrantes, es decir, a las personas que son encontradas en la comisión del delito por los diferentes entes o organismos de acción pública. Se califica por el Ministerio Público, tiene que haber una previa calificación al encontrarse en los supuestos del artículo 257 del Código Orgánico Procesal Penal. Se presenta al imputado 72 horas posteriores a la aprehensión y el tribunal debe otorgar la calificación de delito flagrante para que pueda establecerse un procedimiento abreviado. A los 15 días de la aprehensión, pues se convoca al juicio directamente para que formalmente se presente la acusación y se establezca un procedimiento abreviado. En cuanto a los delitos menores, que también es un supuesto, los que poseen penas menores a 4 años, ¿se entiende? O aquellos que poseen una pena en un límite de 4 años. 15 días posteriores a la aprehensión, el Ministerio Público debe solicitar previamente lo que es el procedimiento abreviado y posteriormente pues el juez va a oír al imputado y a dictar sentencia pasando directamente a la fase de ejecución. En cuanto a los no merecedores de privación de libertad, vemos que en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, los 5 días posteriores a la aprehensión, el Ministerio Público va a solicitar procedimiento abreviado. El juez va a oír al imputado y va a dictar la resolución correspondiente. Generalmente es una sanción de trabajo comunitario, como lo veremos a continuación. En cuanto a la extradición, el procedimiento de extradición está establecido en el artículo 394 al artículo 492 del Código Orgánico Procesal Penal. Pues el Ministerio Público debe dictar la orden de aprehensión formal contra la persona. Se debe dar por notificado al Ministerio Público de que la persona no se localiza dentro del país cuando es activa. Cuando es activa, el juez se va a dirigir a lo que es el Tribunal Supremo de Justicia con las actuaciones ya realizadas previamente, la investigación de que la persona no se encuentra en el país y se oficia a lo que es el Ministerio de Interior y Justicia. Se va a declarar ante el Tribunal Supremo de Justicia procedente la extradición. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Justicia certifica y solicita, por supuesto, al gobierno extranjero la extradición de la persona en 60 días posteriores a esto, conforme lo establecido en el artículo 393 del Código Orgánico Procesal Penal. Obviamente el Ejecutivo Nacional puede solicitar preventivamente la detención del ciudadano en el extranjero y la retención de los objetos provenientes del delito, dependiendo del delito del cual se le acuse. La extradición activa es cuando un país solicita a otro la extradición de algún ciudadano por la comisión de un hecho punible. La pasiva es cuando otro gobierno solicita al país que se le extradite a otro ciudadano. Esta se refiere a que el gobierno extranjero va a solicitar la extradición de algún delincuente que se halle en nuestro país, Venezuela, con la correspondiente documentación probatoria. El Ejecutivo Nacional de ese país debe remitir las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia, deben presentar las pruebas. Si no se presentan las pruebas correspondientes, puede ordenar la aprehensión por un lapso de solamente 60 días para la entrega de estos documentos. Si no hay ningún medio probatorio, pues el imputado
puede quedar en libertad. El Tribunal Supremo de Justicia convocó una audiencia de imputado, el defensor y el representante del gobierno, donde se van a encargar de la demostración pues, de estos hechos para decidir si deniega o concede la extradición del ciudadano. En cuanto a los delitos de acción dependientes a instancia de parte, tenemos por estos delitos lo que es la difamación, la injuria, daños genéricos a cosas ajenas. Esto se inicia generalmente por una querella establecida en el artículo 400 del Código Orgánico Procesal Penal, a solicitud, por supuesto, de la parte afectada, de la parte agraviada, en concordancia con el artículo 25 EUSME. Se inadmite, una vez que, o puede inadmitirse, por no ser un asunto de carácter penal, por prescribir la acción sobre la cual se está debatiendo o que verse sobre hechos punibles, porque si es un hecho punible, pues debe ser juzgado por un procedimiento ordinario o por cualquiera de los otros procedimientos especiales, siempre y cuando nos trate de lo que es difamación, injuria o los que ya mencionamos anteriormente. Si se admite, pues el tribunal va a fijar una audiencia en 15 a 30 días posteriores a la presentación de la querela. Se propone un acto de conciliación privada y en el caso de que no haya ningún acuerdo de reconciliación, pues se va a continuar por un juicio oral y público. En cuanto a lo que es la reparación del daño y la indemnización de perjuicios, se encuentra establecido en el artículo 420 al artículo 431 del Código Orgánico Procesal Penal. Se va a presentar la demanda. Esto es más un procedimiento civil que un procedimiento penal. Se enfatiza un poquito más en ello. El juez admite o inadmite 3 días posteriores a la presentación de esta demanda. Se debe cumplir con los artículos y con los requisitos establecidos en el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal. El juez va a proceder a la intimación del demandado, fija un lapso para el pago, explicando lo que es el daño y la reparación que éste va a hacer. El demandado tiene 10 días para objetar respecto a esta demanda. Si el demandante no asiste a lo que es esta audiencia de conciliación, se considera como desistimiento. Si por el contrario es el demandado quien no asiste, pues se va a proceder a lo que es una ejecución forzosa y esto ya es más un procedimiento civil. En cuanto al procedimiento de juicio contra el presidente de la República, tenemos que debe ser decidido por el TSJ si existe o no existen los méritos suficientes para realizar este procedimiento. Este procedimiento no es solamente para el presidente de la República, también es para los diputados de la Asamblea Nacional, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los ministros, el fiscal general de la República, el defensor del pueblo, los gobernadores, los jefes de las misiones diplomáticas, los generales almirantes y todos aquellos altos mandatarios del gobierno nacional. Se inicia por una querella introducida por el fiscal general de la República o también puede ser por alguna víctima, no es limitativo en ese aspecto, pero debe ser, si es en el caso de una víctima, pues debe ser debidamente fundamentada y mediatizada por el fiscal general de la República. Se va a establecer una audiencia oral, 30 días, y tienen 5 días después de que esta audiencia finalice para decidir el Tribunal Supremo de Justicia si existe un mérito para el enjuiciamiento o no de este funcionario. En este proceso, pues durante todo esto, puede haber suspensión o inhabilitación del cargo de la persona, dependiendo qué cargo y por el delito que se le vaya a juzgar. Todo ello en concordancia con lo establecido en el artículo 376 al artículo 381 del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto a lo que es el procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad, tienen que ver más que todo cuando la conducta penal prohibida, pues que se está sancionando, es inimputable. Se va a solicitar al Ministerio Público con los requisitos de la acusación. Esto generalmente es cuando la persona es incapacitada mentalmente, cuando actuó bajo ebriedad onírica, cuando ha actuado bajo el efecto de alguna sustancia estupefaciente, psicotrópica. Puede ser representado en ese caso por un defensor público o privado y dependiendo del estado mental que esté la persona, puede o no estar dentro de la audiencia para la aplicación de las medidas de seguridad. Y una de las medidas de seguridad es que no se presente a la audiencia dependiendo del caso que sea. Para ello, pues el defensor va a actuar, pues,
va a actuar en nombre de esa persona para ver y velar porque se cumple el debido proceso y que en medio de ese debido proceso sean respetadas las garantías constitucionales para este procedimiento. La sentencia deberá absolver o va a ordenar una medida de seguridad menos gravosa para la persona que haya cometido el hecho punible y se ordena, por supuesto, la aplicación del procedimiento ordinario si es inimputable. Esto está establecido en el artículo 410 al artículo 412 del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto a lo que es el procedimiento para los delitos menos graves, esto lo hablábamos por procedimiento abreviado, va a coincidir mucho, es un delito de acción pública cuyas penas no excedan de 8 años. Anteriormente lo veíamos que eran un lapso de 4 años para procedimiento abreviado. Esta se basa en lo que son las medidas cautelares sustitutivas a la privación judicial preventiva de libertad establecidas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Por ello entendemos lo que es el régimen de presentación para mientras continúa el proceso. También entendemos lo que es los trabajos comunitarios, entendemos también la presentación de unos fiadores ante el tribunal para quedar en libertad. Todo ello depende del delito que haya cometido pues, la persona. Hay excepción de contumacia, por supuesto, que es cuando la persona se declara que no quiere asistir a ningún juicio o cuando está privado de libertad y no quiere admitir hechos ni nada por el estilo. Se realiza, por supuesto, la audiencia de imputación y el juez deberá indicarle pues, al ciudadano las fórmulas alternativas para proseguir con el cumplimiento del proceso y como lo decíamos anteriormente, hay una suspensión condicional del proceso, existen lo que son los trabajos comunitarios de 3 a 8 meses. Esto va también bajo un régimen de prueba. Quienes supervisan los regímenes de prueba generalmente son lo que son los consejos comunales, las juntas de vecinos. Todo ello depende de muchas veces del sitio donde se ubique la persona. Esto está establecido en el artículo 354 al artículo 371 del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto al procedimiento por admisión de hechos, que lo hemos mencionado bastante, el imputado va a reconocer a través de este su participación en el hecho punible que se le ha atribuido. Pues. Esta admisión puede concretarse en lo que es la audiencia preliminar, porque el juez va a preguntarle si realmente él está de acuerdo en admitir los hechos. Esto va a reducir un poco lo que es la pena y esto tiene lugar en lo que es la fase intermedia. Este procedimiento debe ser voluntario, expreso y personal. Nadie puede coaccionar a otro para que admita los hechos. El imputado en esta misma audiencia pues, podrá solicitar la imposición de lo que es la pena de una vez, de su sanción, y el pase a ejecución de una forma inmediata. Eso es uno de los derechos que tiene, o una garantía al admitir los hechos como tal. El juez podrá rebajar desde 1/3 hasta la mitad de la pena o cambiar la calificación jurídica, todo depende de el delito que haya cometido. Los delitos como homicidio calificado, los delitos como violación a niños, el delito de que atenten contra la colectividad, pues muchas veces el admitir los hechos no va a darle una reducción de pena como tal, sino, o sea, no va a ser 1/3, va a ser menos, y todo depende de lo que es potestativo del juez. Se encuentra establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal en vigencia. En cuanto al procedimiento por falta, pues todo aquel funcionario que haya tenido conocimiento de aquella falta o aquel que la ley vaya a designar para ella, debe solicitar su enjuiciamiento. Este funcionario, como lo cataloga el Código Orgánico Procesal Penal, no es más que el Ministerio Público, que es el actuante, siempre ha sido los funcionarios actuantes. Para ello, para esta solicitud de enjuiciamiento, pues debe indicar al tribunal, a cuál tribunal debe comparecer y el lapso para la comparecencia de la persona. En esta solicitud
En esta notificación debe tener lo que es la identificación del imputado, el domicilio y residencia, la descripción del hecho, el lugar de la comisión del delito, la disposición legal a la cual violentó la persona, el señalamiento de los datos pertinentes agregando documentos, objetos entregados por el infractor o lo que se incautó, la identificación y firma, por supuesto, al funcionario actuante. Una vez asistida la persona o aquella persona que se encuentra imputada, a la audiencia admite lo que es la culpabilidad o va lo que es el enjuiciamiento. En el caso de la admisión, pues el juez va a emanar una sentencia. En el caso del enjuiciamiento, pues en este enjuiciamiento, como todo juicio oral y público, pues se deben promover lo que son los medios de prueba. Vale acotar que este procedimiento por faltas no se encuentra establecido en el Código Orgánico Procesal Penal vigente. No obstante, en las disposiciones transitorias de lo que es el Código Orgánico Procesal Penal, dice que hasta tanto no se establezca un nuevo procedimiento con respecto a lo que son las faltas, pues se seguirá rigiendo pues por el Código Orgánico Procesal Penal que se encuentra derogado. Entonces, conforme a ello, el artículo 1, el artículo 124 y el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, pues nos van a estar estableciendo un poco acerca de lo que son el procedimiento por faltas. Bueno, muchísimas gracias. Espero que la información haya sido de su agrado. Buenas noches.